Johan, Sí. tienes la presentación. Eh, Comparte la pantalla. Mira, a ver si ya estaba compartiendo. No, no Aún se no. ve. No, no se No, no. ve. No se ve, qué raro. Ya ahí está. Google Meet ha comenzado a compartir. Esperemos a veces toma un poco de tiempo, pero... ¿Tú no tienes la presentación, Alejandro? Sí, aquí la tengo. Vamos a... Ah, ya sé por qué. Un error mío. ¿Ahí se ve? ¿Johan? Sí, sí, ¿Todo ya se bien? ve. Perfecto. Ok, ya se ve. Listo. Bueno, muy buenas tardes a todos. Gracias por asistir a la sustentación. El día de hoy, pues, venimos a sustentarles nuestro proyecto de herramientas web para el apoyo de la traducción del lenguaje de señas. Los expositores somos, pues, Manuel Alejandro Doncel, que ya lo conocen, y a mí también, Johan Antonio Ramos. Vamos a mostrarle la tabla de contenido. En la tabla de contenido, pues, tenemos la formulación del problema, los objetivos, el desarrollo con sus subítems, que es extracción de subtítulos, motor de traducción, interfaz de usuario, resumen del desarrollo. Pasamos a pruebas, con diseño de pruebas, pruebas de usabilidad y finalmente pruebas de rendimiento. Por finalizar nuestra exposición tenemos conclusiones y trabajos a futuro. Bueno, empecemos con la formulación del problema. Antes vamos a dar un poco de contexto para que quede claro de dónde pues, se está sacando todo. Venimos de una década donde pues, hemos venido en actualizaciones, en innovaciones tecnológicas, en que Manuel, que si puedes ampliar un poco la diapositiva que no se ve. ¿Aquí ya se ve? ¿Ahí? Eh, ¿Ya se ve ahí? Creo que sí. Sí, sí, en modo presentación, sí. Bueno, Bueno, volvamos a retomar. Básicamente ¿Ahí, venimos en ahí una... se ve? sí, 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 ahí adelante. está bien. Continúa. Listo, estamos en una época de que todo se ha vuelto audiovisual, todo se ha vuelto, digamos que la lectura ha pasado a ser un tercero y lo audiovisual ha sido lo principal. Debido a esto, pues las plataformas como YouTube han cogido mucha fuerza, incluso más que la televisión, también lo que es Twitch, Vimeo, Facebook, entre otras. ¿Por qué motivo? Debido a que encontramos eh, desde perdón, se me fue la palabra. Es que no me deja ver. Listo. Encontramos desde cómo arreglar tu casa hasta cómo arreglar el tanque del carro, inclusive. Pero ¿qué pasa? Esta información, debido a que las plataformas, pues la idea es masificar su producto, ellos tratan de coger el mayor público. Nuestro público el público principal de ellos, pues no son las personas que tengan un tipo de discapacidad. Y ahí es donde viene el punto. Estas personas han sido un poquito aisladas a este contenido y no han tenido accesibilidad. Un último estudio del DANE demostró que el 6.3 de la población colombiana tiene algún tipo de discapacidad. Y después de otros, demuestra que de esta población, para ser exactos, solo el 0.47 de la población tiene acceso a Internet y son sordos. Debido a esto, pues también nos encontramos estadísticas como el INSOR. El INSOR nos explica que del 3% de esa población solo llega a graduarse de bachiller y solo el 1% se gradúa de universidad o escuela superior. Ahí es donde nos viene pues esta situación. En Colombia no existe como tal un mecanismo que permita a los sordos acceder a los contenidos del Internet multimediales, ya sean educativos, recreativos, de otra manera. Tenemos otros medios que los asisten, como es el centro de relevos que les permite llamar y comunicarse e incluso
tienen una serie web para esas personas, o otros como Telepacífico que tienen una franja de 30 minutos, pero no cumplen con las expectativas de que es, al final, las grandes plataformas permitirse darles información a ellos. Y eso es debido a una falencia, pues, creyendo de que las personas sordas pueden hacer lectura de los subtítulos. Entonces no se les está garantizando el derecho de la comunicación de información de las personas con discapacidad auditiva. Entonces a esto surge la pregunta, ¿cómo distribuir la accesibilidad de los contenidos audiovisuales en la web para las personas de la comunidad que utilizan el lenguaje de señas colombiano, personas sordas? Se dominan personas sordas, no sordomudos, no ninguna de esas, sordas. ¿Listo? Entonces pasemos al objetivo. Bueno, el objetivo general era crear un prototipo de aplicación web que tenga la finalidad de apoyar los procesos de acceso a los contenidos de servicios audiovisuales o comunidad sorda. Como les venía comentando, pues básicamente las plataformas de toda la vida que ya conocemos están altamente posicionadas. En los objetivos específicos del proyecto tenemos investigar e implementar formas para extraer subtítulos en textos de un video en base al entregado, determinar un motor de traductor de texto de lenguaje de señas colombiano, desarrollar un prototipo de aplicación web que haga la conversión a subtítulos de lenguaje de señas. Quiero hacer énfasis en esto para que lo tengan presente. ¿Por qué hacemos tanto del lenguaje de señas colombiano? Porque existen múltiples lenguajes de señas, como el lenguaje americano, árabe, español, etc. Tenemos muchos, ¿listo? Y finalmente desarrollar una interfaz web con accesibilidad para personas sordas, porque de nada nos sirve tener algo que es para ellos, pero que no puedan utilizarlo. Listo. Pues como ya sabemos, nosotros los estudiantes tenemos un alcance que queremos abarcar todo en 8 meses y no es posible. Básicamente hay que tener unas limitaciones debido al tiempo. Entonces, dentro de los alcances de la propuesta tenemos el prototipo de traducción de subtítulos de video. El prototipo traducirá subtítulos de lenguaje de video, el prototipo traducirá subtítulos de video a lenguaje de señas colombianos. El prototipo no contendrá todos los regionalismos que pueda tener el lenguaje de señas colombiano. Como le venía mencionando el profesor y a mi compañero, solo entre Cartagena, Barranquilla y toda la costa nos quedamos ahí toda la vida. Entonces, evitemos eso. El prototipo trabajará sobre el idioma español colombiano, como les dije, solo el lenguaje de señas colombianas. El prototipo no garantizará el 100% de la traducción del contenido de los videos. Básicamente, cuando nosotros hablamos con la intérprete Jenny, que nos acompañó durante todo este proceso, ella nos comentaba de que se extrae el concepto y la idea para que la persona sorda logre entender qué se le está transmitiendo. Entonces, con un 60 a 70% es válido para que la persona logre tener el contexto y el concepto de lo que se está hablando. El prototipo traducirá solo videos donde existan máximo un locutor y un interlocutor no simultáneo, estilo entrevista, mientras uno habla, el otro responde, y preferiblemente no simultáneo. Y finalmente nos enfocamos en la plataforma con mayor potencial, que es YouTube, donde prácticamente es una biblioteca de información. Continuemos con el desarrollo. Bueno, vamos al meollo del asunto, al interesante, la pulpa de esta situación. En el desarrollo vamos a empezar con pues, la extracción de subtítulos. ¿Con qué nos encontramos primero? Con las APIs usadas. En un principio, como esto, digamos, es un seguimiento a otro proyecto de nuestra compañera Andrea con el Sigele, creo que se llama el proyecto, me corrigen si me equivoco. La idea era utilizar los mismos recursos que nos proporcionaba YouTube. YouTube, como obviamente, tiene su propia API. Entonces, su API tiene una serie de ventajas y de desventajas. Digamos que lo bueno es que hay mucha documentación, pues tienen un soporte de ellos mismos y soporta un multilenguaje. Las desventajas sinceramente, es que a la hora práctica es muy difícil de trabajar con ellos. Ya conocemos que Google en cierta manera es open source, pero YouTube tiene un recelo, un cierre con su información, que no nos permite trabajar, que a la hora práctica es muy compleja. Entonces, lo que es la clave de autenticación y la validación Authentic 2 nos permitió que esto fuera demasiado difícil y muy complejo de trabajar. Debido a eso, optamos por otra opción, el YouTube Transcript API. Básicamente, ¿qué le vemos de diferente uno al otro? Fácil, el manejo, la accesibilidad.
YouTube, la misma API de YouTube solo nos permitía consumir servicios de nuestros mismos productos, de nuestros mismos videos. Es decir, que no tendría chiste, porque tendríamos que subir todos nuestros videos que queramos traducir a nuestra página para ser traducidos. Este nos permite consultar la traducción, los subtítulos, de una manera mucho más fácil, sin complicaciones, sin problemas. Claro está que todo no es color de miel y tenemos nuestro problema y es, sabemos que a YouTube no le gusta que usemos productos de terceros, utilizar una API de un tercero, pues posiblemente en un futuro no muy lejano se deje de darle soporte o la cambie. Y pues algo que ya no es como tan desventajoso en la actualidad es que solo está disponible para Python. Vale. Seguimos con el formato de los subtítulos. Los subtítulos, pues, como pudieron ver en nuestro trabajo de grado, hay distintos subtítulos, hay una cantidad siempre amplia, pero tenemos el subview. Y entre esos tenemos, pues, que hay unas formas de obtener estos subtítulos, los formatos. Entonces, tenemos dos formas, que es el generador automático, que ya lo conocemos de toda la vida, la traducción de que usted va hablando y él va traduciendo básicamente, y pues utiliza el algoritmo de inteligencia artificial de Google. Obviamente esto depende de la claridad del video, no va a ser lo mismo si vamos en una moto hablando en un video, eso no se va a entender y el traductor no va a poder. La otra opción y la que nosotros más viable usamos es la que subdivide en dos, que es suya por el humano o por una persona. Y hay dos formas, ya sea que la persona como Low Spec, que es un canal, sube y adjunta sus subtítulos de manera en español para su comunidad. O otra es que una persona, un tercero, suba la información y lo autorice el dueño del video. ¿Por qué la autorización? Fácil, porque conocemos que Internet está lleno de gente que es troll. Entonces, para evitar este problema, pues mejor hacemos una autorización. ¿Listo? Para no dar más rondas en el meollo del asunto, obviamente, para aquellos que no saben y que sabemos, YouTube es una biblioteca supremamente grande de videos. En pocas palabras, una biblioteca de videos. Esta biblioteca, pues como toda biblioteca debe tener un ID. Como pueden ver en la imagen, tenemos del lado del watch un ID único que lo permite identificar. Una vez que nosotros identificamos este ID, utilizamos el API para extraer. Como pueden ver en la imagen, nos extrae el texto, cuándo comienza y su duración. Técnicamente estos son los datos en bruto que nos llegan a nosotros para procesar y trabajar con ellos en nuestro software de traducción de lenguaje de señas. Bueno, continuamos con parte del motor de traducción y en este caso tenemos que analizar un aspecto muy importante, el cual se denomina como glosas. Una glosa LSS es una representación escrita lo más cercana posible de cualquier oración o idea expresada en lengua de señas. Es una forma que los investigadores, digamos, crearon para poder llevar a medios escritos, medios tangibles y para poder hacer investigaciones con respecto a todo el área que tiene que ver con respecto a la lengua de señas colombiana. Esta glosa se utiliza básicamente para hacer registros, para hacer estudios, para ejemplificar a nosotros los que somos oyentes cómo es la forma estructural más o menos, porque no es una forma exacta, más o menos de cómo vendría siendo el lenguaje hablado en lengua de señas. Tenemos un ejemplo donde vemos una oración escrita por nosotros donde dice la mujer viene también en bicicleta y la glosa escrita correspondería a decir mujer, venir, también mujer, bicicleta, ¿vale? Ahora, estas glosas para crearlas tienen un conjunto de reglas para poder pasar un texto normal a una glosa LSD. En nuestro caso, aplicamos para nuestro proyecto estas 4 reglas que están viendo en este momento. La primera es que los verbos siempre se escriben en infinitivo. Cualquier tipo de verbo, en cualquier conjugación, pasado, presente, futuro, se debe llevar sí o sí a la forma infinitiva. En la lengua de señas colombiana no se usan los verbos ser y estar. Esto es una de las cosas que nos explicaba, por ejemplo, la intérprete, que cuando se trata de explicar si una persona se encuentra en un lugar determinado o está en una situación determinada, no hay una seña que represente estos verbos, sino que depende del contexto de cómo se esté hablando. Si, por ejemplo, se habla de una mujer que está en una silla, se señala la silla y eso da a entender el estar. Por eso estos verbos no existen, no tienen una representación en glosa. Estos verbos se deben eliminar. Los artículos, como la, los, les, no se usan o no existen. Y también las preposiciones no se usan o no existen. Esto es porque
el lenguaje de ellos es más expresivo que de reglas, se basa más que todo en expresiones, más que en reglas como tales sintácticas. Aún así tienen una cierta estructura que es muy básica. Bueno, la estructura interna del motor de traducción es básicamente esta. Es un proceso que se lleva a cabo pues, dentro de la aplicación. Este proceso consiste en transformar los subtítulos brutos de entrada que vimos adelante a unidades de texto manejables, ¿ya? Por lo cual se aplican, digamos, estos dos módulos. En este caso tenemos la extracción de oraciones. Este módulo se encarga de tomar los subtítulos que están en bruto y organizar un texto general y de ahí particionar este texto en oraciones mucho más simples que puedan ser manejadas para luego pasárselo a la simplificación de oraciones. Aquí hay un tema muy importante en esta extracción de subtítulos y es que tuvimos un primer inconveniente y es que los subtítulos de YouTube autogenerados, por ejemplo, no generan ningún tipo de puntuación, generan un texto plano totalmente sin comas, puntos, signos de interrogación. Y esto es una dificultad grandísima porque de hecho hay una subcategoría de investigación que en este momentico está vigente que se llama, bueno, que se trata sobre la subdivisión lógica de textos, de coger un texto que no tenga puntos ni puntuación y dividirlo en oraciones, en suboraciones lógicas. Esto es un tema muy complejo y nosotros no lo pudimos manejar, entonces aplicamos una restricción. ¿Cuál es la restricción? De que los subtítulos o los videos más bien que sean utilizados para las pruebas en este proyecto deben ser subtítulos, uno, generados por humanos y dos, estos subtítulos deben tener puntuaciones muy concretas, que tengan puntos, comas, signos de interrogación para poder que esta partición en oraciones específicas pueda llevarse a cabo. Después de esto pasamos al siguiente módulo. Una vez ya con las oraciones particionadas, pasamos al siguiente módulo, que es el de simplificación de oraciones. En este módulo hacemos esto que llamamos limpieza del texto, lo que consiste en aplicar, digamos, unas ciertas características con estos filtros que vemos aquí en este momentico. El primer filtro es la eliminación de caracteres especiales. Cogemos una de estas oraciones generadas y eliminamos caracteres como los signos de interrogación, algunos puntos, porcentajes, números, el símbolo del dinero y ese tipo de caracteres. Después pasamos al filtro 2, que se encarga del caso de las minúsculas, que es convertir todo el texto a minúsculas, independientemente de cómo esté. Eso es como para normalizar y generar un estándar que pueda ser más manejable y no vaya a tener conflictos después entre minúsculas y minúsculas. Esto ya es por cuestión propia como tal de la implementación. Luego esta oración se pasa al filtro de las stop words. ¿Qué son las stop words? Las stop words son consideradas palabras vacías. Son palabras que no aportan un significado o no aportan un contenido significante a una oración y por ende se pueden eliminar. En este caso pueden ser las preposiciones, algunos conectores y ese tipo de palabras. Nosotros para este punto utilizamos una librería que es NTKL, que es una librería de procesamiento de lenguaje natural de Python y nos ayuda en este caso. La cuestión es que esta librería tenía demasiadas stopwords y terminaba quitándonos demasiada información de las oraciones. Así que optamos por crear un listado propio de stopwords. Entre esas, por ejemplo, las palabras del verbo serio estar, que como dijimos en las reglas, estas palabras y todas sus conjugaciones no deberían estar en las glosas LSC. De aquí, de este filtro, pasamos a la lematización. La lematización es un proceso que consiste en llevar una palabra a su expresión raíz. Por ejemplo, si tenemos un verbo conjugado, lo va a llevar a su expresión en infinitivo. Si tenemos un adverbio, lo lleva a su raíz. En este caso, como un ejemplo, si tenemos las palabras gatito, gatita, gatuno, él va a llevar esas palabras y las va a poner como su raíz, que es gato. Esto solo se aplica a un nivel sintáctico de la palabra. Por ejemplo, si tuviéramos la palabra menino, él no va a hacer nada con esta palabra, a pesar de que es un sinónimo de gato, coloquialmente, no es un sinónimo sintáctico, entonces se dejaría. Ese es el proceso de la lematización. Luego pasamos al filtro, que es la identificación de palabras. Este filtro realmente lo utilizamos nosotros inicialmente para crear el background para crear el vocabulario que vamos a pedirle al intérprete que nos ayude a traducir palabra por palabra. Este filtro se encarga de decirnos qué tipo de palabra es, si es un verbo, un adverbio, un pronombre y ese tipo de cosas. Nos ayuda mucho a la clasificación.
Bueno, después tenemos esto que se llama la interfaz de usuario. Quisimos involucrar la biblioteca de LSC dentro de la interfaz de usuario porque es la parte importante. Es la parte que va a almacenar y a manejar de una forma lógica todo lo correspondiente a los videos como tal. Nuestra aplicación maneja y debe tener un corpus de unos videos, cada video correspondiente a una palabra. Esto lo mencionaremos más adelante. Por ahora, se creó una base de datos en donde tenemos una palabra base. Esta palabra base se guarda en la biblioteca y se guarda su duración, la duración del video de esa palabra. Por ejemplo, la palabra casa y su respectiva seña. Se guarda el nombre de la palabra y su duración. Y se guarda una base de sinónimos. ¿Por qué? Porque si tenemos la palabra casa y tal vez tengamos la palabra hogar, y si la relacionamos en la base de datos como sinónimos, en el caso de que aparezca la palabra hogar en vez de casa, bueno, vaya a la seña y me busque y me haga la representación. Esto porque existen muchos sinónimos en la lengua de señas colombiana. Después tenemos un historial. Este historial lo creamos para guardar la identificación del video que se renderiza. Es decir, yo renderizo un video ahora, él me guarda una base de datos y me dice qué video es y me dice, me guarda el video como tal para que posteriormente no se vuelva a renderizar. Es una pequeña optimización que se hizo para la implementación. Seguimos con estas reglas que pusimos para poder manejar y hacer como una especie de estándar para poder manipular los archivos. Por ejemplo, el corpus se compone de archivos de video que representan una palabra o concepto. Palabra o concepto, ¿por qué? Porque como tenemos la palabra casa y tenemos la señal para casa, podemos también tener la representación de un sentimiento que en español no tenemos una sola palabra para representarlo. Entonces puede ser un concepto. El formato escogido para los videos es el WebM. Esto lo explicará mi compañero más adelante del por qué, pero básicamente ofrece muchas ventajas sobre otros formatos. Cada video debe expresar una idea única e indivisible. Como lo mencionamos en el primer punto, la idea es que sean lo más atómicas posibles para poder que haya después una conjunción de todos estos conceptos. Bueno, cada video debe estar nombrado con la idea que representa. Por ejemplo, el video que representa la seña casa debe tener el nombre casa. El nombre debe estar en minúscula porque ese es el estándar que estamos manejando para normalizar el funcionamiento interno de la aplicación. El nombre de cada video debe contener una sola palabra. No nos sirve colocar casa bonita o no. Tenemos que respetar ese nombre también, de esa unicidad también en el nombre. Y deben haber videos individuales por cada letra del alfabeto. Esto es importantísimo porque no siempre van a haber palabras en el corpus, eso depende del tamaño del corpus. Y existen nombres como Manuel. ¿Cómo deletreamos esto? Pues deben haber letras correspondientes a las señas, señas correspondientes a cada letra para que el programa, cuando no encuentre esa palabra, la deletree y cree la palabra Manuel con cada una de las letras. Bueno, pasamos a la parte del diseño y la implementación de la interfaz web. Esta parte es muy importante porque, bueno, tenemos una funcionalidad, tenemos un objetivo, pero como le decía el compañero, si no podemos hacer que las personas, los usuarios lo usen, entonces no estamos haciendo nada. Nos basamos principalmente en un estudio que se llama Accesibilidad Cognitiva de Sordos a la Web, realizado por el Departamento de Psicología de la Universidad de Granada. Ellos utilizan unos criterios que se aplican a estas tareas, que son, por ejemplo, las tareas de búsqueda visual, tareas de atención dividida, tareas de navegación, tareas de lectura y comprensión de textos, tareas de manejo del ratón. Todo esto es de uso en la web. Y estos son unos ejemplos unos ejemplos son las interfaces básicas que tiene nuestra aplicación. Inicio, ayuda, reproductor de video y nosotros. Esto lo veremos más adelante. En resumen de desarrollo, bueno, tenemos el diagrama de clases, unas clases sencillitas. La views, la YouTube transcript, subtítulos, texto análisis y video creador. Tenemos el diagrama de componentes. Nuestro componente del lado del cliente maneja JavaScript, CSS, HTML, Bootstrap y en nuestro principal framework que es Django con la base de datos y la biblioteca LSC. A continuación, mi compañero empezará a explicarles todo lo del diseño de pruebas y pruebas de usabilidad. Qué pena, estaba silenciado. Bueno, vamos a hablar un poco de las pruebas.
Hay que tener en cuenta para estas pruebas, como se menciona en el documento, de que tuvimos ciertos tropiezos debido al acontecimiento de la emergencia sanitaria, que ya todos conocemos el COVID. Al final decidimos pues el diseño de las pruebas y esas pruebas las decidimos subdividir en dos, en usabilidad y rendimiento. Aquí explicamos un poco el procedimiento que hicimos. Claramente es muy complejo para nosotros comunicarnos con las personas sordas. Entonces necesitamos a nuestra intérprete Jenny, la cual pues básicamente estos son los pasos que se siguieron, que era explicar mediante el intérprete, darle la finalidad. Gracias a ella, a Dios, ella nos acompañó todo el tiempo. Entonces estaba muy empapada de cómo era la funcionalidad de nuestro software. Al final, después se les brinda un menú de ayuda que tenemos dentro de nuestro aplicativo y se les deja ver cómo funciona. Si, no, si es muy nuevo para ellos, si no tienen la práctica necesaria, pues se les brinda la ayuda. Finalmente se les hace una encuesta que es muy básica y elemental para que ellos pues, no sea supremamente complicado y se obtiene el análisis de los datos. A continuación, pues vemos una tabla con los datos. Primero, pues tenemos la escala. Esta escala, como dijo mi compañero, está basada en un estudio, en una de accesibilidad. Claramente, pues como pueden ver, los valores son de referencia para nosotros, no son para ellos, es para que entiendan cómo está distribuida. Y esta está basada en otro estudio pues, que ya habíamos mencionado, y es la práctica la que utilizamos en toda la encuesta. Ahí sí procedemos a ver los resultados, las preguntas que se hicieron en nuestros dos usuarios. Nuestros dos usuarios permanecían en la misma casa, son familia, entonces pues nos permitió pues más fácil manejarlos. Podemos ver ahí pues los resultados en porcentajes, un promedio en total, y nos damos cuenta de que en un total es aceptable. Expliquemos un poco qué son los valores. De 0 a 25% es deficiente, o sea que la información pues no llegó al usuario. Tenemos de 25 a 50% que es baja, que se aportó una información, pero no fue lo suficiente para que los usuarios lograran entender. El del 50 a 75% es aceptable. Es la mínima para que el concepto de la información y en lo que se está mostrando pues, se logre entender. Y finalmente un 75 y un 100, que es bastante complejo de llegar debido a, pues, a que, como menciona mi compañero, no tenemos un medio tangible pues, para que ellos logren entender en su parcialidad toda la información. Y de estos análisis podemos llegar a concluir que, pues, por ejemplo, el logo de búsqueda tiene un 62.5, significa que es aceptable y es tratable. Y por otra parte tenemos la navegabilidad de los menús con el mismo valor de 62.5, significa que también es trabajable. En lo que peor diría que tuvo el software de referencia es el icono de nosotros, que representa su funcionalidad asociada. Recordemos que ahorita a continuación vamos a ver de que el software tiene todo en traducción de lenguaje de señas, aparte de los iconos como ayuda y sus respectivos colores. ¿Listo? Bueno, estamos en el apartado de las pruebas de rendimiento y se tuvieron dos factores importantísimos para hacer, digamos, las mediciones. El tiempo de creación que toma el renderizado como tal del video propio y el tiempo de duración de ese video. Hay que tener en cuenta que no todas las palabras de lengua de señas equivalen al mismo tiempo de una palabra hablada, y eso depende de la edición de la persona y eso depende de la velocidad de escritura del intérprete. En las primeras pruebas iniciales tenemos que el video generado, por ejemplo, dura 7.3 minutos y esto corresponde más o menos al 238% de la duración del video original, o sea, mucho más del doble. Se hicieron unas modificaciones con los tiempos, por ejemplo, de los videos del corpus, se cambiaron algunos formatos y después se realizaron unas pruebas siguientes y ya se mejora un poquito más el rendimiento. Como le digo, igual el video original, el video generado termina con 4.10 minutos. Se redujo casi en un 44% al video inicial de las pruebas. Esto igual ya depende aquí de factores como la velocidad del intérprete, de qué tan largo es el video de la seña. Estas son las especificaciones básicas del entorno y son importantes porque dependen mucho de la tarjeta gráfica para hacer este tipo de renderizados, por ejemplo, en cuanto a video. Entre mejor equipo de entorno para hacer las pruebas, mucho mejor va a ser el desempeño. A continuación, pues, vamos a dar las conclusiones. Y las conclusiones las tenemos acerca de este eje temático. Acerca del PLN, bueno, el procesamiento del lenguaje natural
es fundamental para hacer este tipo de proyectos, sobre todo que tienen que ver con la interacción humano-máquina o humano a través de máquinas, y es fundamental, sobre todo con los desarrollos que hay actualmente, para hacer este tipo de proyectos. Seguimos con las API externas, como ya había mencionado, pues se quisiera trabajar con la API que nos proporciona la misma YouTube, pero no se pudo. En algunos casos es mejor una API de terceros que posiblemente después se pueda reemplazar o solucionar por otra. ¿Listo? Respecto al code, es alguna inquietud que bastante se nos renombró. Es fácil. El code que utilizamos originalmente pues fue el GIF, pero el GIF es muy pesado. Además, el GIF fue diseñado en 1987, tiene más de 30 años. O sea que digamos que ya es un bastante obsoleto, y no lo digo yo, no es porque lo digo, lo hizo un informe en la misma página de WebDev, que es una página que nos permite mirar las cifras y porcentajes de la velocidad de nuestra aplicación. De igual manera pueden acceder a ella y testear y mirarla, que allí incluso ellos dan de recomendación que es mejor utilizar WebM debido a que a menor peso, una mejor calidad, y además fue desarrollado por Google a mediados del 2010. En cuanto a usabilidad y accesibilidad, bueno, estos dos factores son importantes, fundamentales, son la base para cualquier tipo de proyecto que tenga que ver con inclusión, sobre todo para personas con cualquier tipo de discapacidad. Si un proyecto no tiene usabilidad y accesibilidad, empieza haciéndose mal. O sea, sí o sí tienen que tener este tipo de ítems para poder llegar a buen puerto. Y bueno, las conclusiones sociales van más allá de que nosotros como esperamos posibles ingenieros y en general el gremio, nosotros tenemos un poder grandísimo para poder utilizar todo ese conocimiento y todas estas herramientas digitales para ponerlos al servicio de las necesidades sociales de personas y mejorar los estilos de vida. En este caso, por ejemplo, de personas con discapacidad auditiva, de personas sordas. Bueno, finalmente terminamos con los trabajos a futuro. En los trabajos a futuro encontramos los posibles proyectos complementarios. La subdivisión de los subtítulos mediante redes neuronales, como mencioné el profesor en alguna instancia, me hubiera gustado no utilizar un corpus, sino de pronto un corpus de entrenamiento para que utilizara redes neuronales y lograra segmentar y ver los subtítulos de una forma correcta. Pero pues la mayor dificultad es que imagínense que en un texto de 100 palabras las posibles combinaciones que pueda haber, lo difícil que puede llegar a ser en complejidad hallar eso. Entonces, pues se dejó un futuro. Respecto al segundo ítem, el motor de traducción basado en redes neuronales es exactamente lo mismo. Las mismas dificultades, sabemos que el PLN es una gran ayuda, pero lo mismo que alguna vez quisiéramos haber trabajado en un futuro, pues que ayuda a facilitar este manejo con las mismas redes, un entrenamiento y que no necesitara un corpus o una base de datos como tal. Y finalmente, el que más nos duele y es más doliente para todos dos, es la digitalización de señas mediante captura de movimiento. No se pudo debido pues a una cuestión más monetaria, una cuestión económica y a una dificultad de que todos los productos, todos los servicios open source se han vuelto privados. Entonces, debido a esto, pues gastamos gran tiempo en tratar de hacerlo, pero no se pudo. Igualmente, el manejo entre manos, cara, ojos y toda la complexión en una sola imagen para ser interpretada por lengua de señas y con una precisión muy alta es difícil. Lo que más acercado se nos encontraba era un Real Sense, pero tiene muchas fallas. Finalmente ya pasamos a un video donde mostramos medianamente cómo es el aplicativo y sería todo. Bueno, déjenme un momentico, yo modifico la compartición de pantalla y la ponemos en pantalla completa. Ok, muchachos, estuvieron muy bien de tiempo. Sí, me avisan. ¿Van a hacer el demo? Sí, vamos a mostrar, pues tenemos un video porque con cuestiones del tiempo y la renderización se demoraría renderizando un propio video. En este caso, bueno, podemos mostrarle, este es el aplicativo como tal en localhost, ¿vale? Tenemos básicamente el apartado de la página de inicio, donde tenemos el buscador donde se inserta la URL, el botón para darle la traducción, tenemos el menú de ayuda. Sí se está viendo, ¿cierto? Sí, Manuel. Sí. Sí, Ok, sí. bueno, tenemos esta página que es la ayuda. Esta ayuda consiste en varios slides de pasos que le dicen en lengua de señas a la persona, junto con una imagen que apoya, digamos, la explicación.
que le va diciendo paso a paso cómo debe utilizar el aplicativo. Tenemos estos 6 pasos básicos para que la persona se pueda orientar y pueda hacer uso de la aplicación. Bueno, pasamos al lado del reproductor del video. En este caso, tenemos el video aquí porque fue renderizado. Como les mencionaba, tiene un historial que se guarda y como el video ya se procesó, igual es el único video de prueba, entonces está aquí. Hacemos uso, por ejemplo, del botón play y él me reproduce los 2 videos, el original de YouTube. Bueno, eso depende también de la velocidad del internet, claro está. Y vamos a ver si coge un poquito de buffer y le damos play. Entonces se empiezan a reproducir al mismo tiempo. Aquí hay que tener en cuenta que el video generado tiene un poquito de lag porque es mucho más extenso que el video original. Pero se puede, por ejemplo, adelantar. Igual como les digo, depende del buffer del video. Lo adelanto y le doy play. Y quedan ubicados, por ejemplo, en el minuto 49, 51. Están sincronizados ambos. Bueno. Y pasamos al apartado de nosotros. Básicamente es la información pues, de los participantes en ese proyecto. Tenemos aquí pues, a mi persona, a mi compañero Johan, la intérprete que como decía mi compañero, estamos full agradecidos con ella porque nos colaboró y pues nuestro director. Y pues esto sería como el básico de la aplicación, el uso. A ver, estoy aquí. Creo que ya sería todo. Creo que ahí faltaron unas actividades, pero voy a mirar a ver si se pueden. Denme un segundito. Bueno, muchachos, muchas gracias. Entonces abrimos el espacio de preguntas para los profesores, en este caso el profesor evaluador, profesor Carlos. Vale, muchachos, no, pues de antemano felicitarlo, me parece un proyecto muy bonito, pues en el sentido de apoyar a la comunidad pues que tiene problemas de habla o problemas pues, de audición, me parece muy bonito en ese sentido, y pues que lograron mejorar mucho lo que tenía el proyecto inicial de esta estudiante, de Andrea Teput, sí, se mejoró muchísimo. Entonces, muchachos, yo les hago la pregunta es... ¿Ustedes ven que ese tiempo de compilación, que digamos un video de 5 minutos se transforma en uno de 10 o de 15, cuáles fueron los factores más determinantes que ustedes encontraron para que la duración fuera menor o mayor? Digamos, no de acuerdo al renderizado, sino de acuerdo al contenido del video o cómo se expresaban las personas en el video. ¿Qué fue lo más determinante? Bueno, en este caso, bueno, podrían haber 2 factores, por decirlo así, el interno que es del renderizado y el externo que es propio del corpus. Veíamos, por ejemplo, observamos, por ejemplo, en la televisión cuando hacen esta traducción automática de un programa en vivo y son personas súper especialistas, primero en leer el contexto y segundo en la velocidad de hacer, por ejemplo, los gestos. Eso genera un impacto grandísimo en cuanto a si hacemos un video que dura 3 milisegundos, 2 milisegundos, 1 segundo, a que si lo hacemos con una persona de pronto que lo hace de una forma más lenta. Ese sería como el primer factor y tal vez el más importante. Y pues el interno como tal del renderizado, que ya dependería de la máquina, el tipo de formato que se use, los FPS, de pronto hacer todo un estudio de cómo comprimir o mejorar el WebM de alguna forma, o sea, sacar la mejor versión y optimizar todo eso. Pero así externamente, el impacto realmente es de cómo está creado el corpus, de la velocidad con que se crea ese corpus. Y pues los fotogramas también, eso impacta bastante. Listo, muchachos. Y la última pregunta, digamos, sacando a un lado el trabajo de Andrea, pues porque es el que ustedes no se basaron, ¿qué aportes ustedes creen que le dan a los antecedentes que ustedes evaluaron de herramientas similares? ¿Qué creen que su trabajo representa frente a esas herramientas, digamos, en términos de aporte? ¿Contesta Johan o contesto yo? Cualquiera. Como quiera, igual es... Bueno, con respecto a los antecedentes, por ejemplo, con toda la investigación que hicimos, no encontramos una aplicación dedicada a YouTube. No la encontramos. Segundo, la de nosotros o sea, trata de ser un aplicativo web, una página que pueda englobar esto. Y lo tercero y fundamental es que encontramos, por ejemplo,
las partes fundamentales que pueden impactar un proyecto como ese. Por ejemplo, la subdivisión de texto. Esa parte es fundamental y de hecho hay un proyecto que es referenciado en el proyecto de grado, que lo tenemos referenciado, que es todo un estudio que trata de buscar la mejor manera de subdividir un texto que no tenga puntuación en las oraciones lógicas más pertinentes. Y ese estudio está vigente en este momentico y aplican redes neuronales. Entonces, toda esa investigación me parece que es un gran aporte como punto de partida. O sea, siento que de este proyecto pueden salir los trabajos futuros y queda como una investigación base para que alguien pueda a partir de aquí generar un proyecto parecido, complementar o hacer algo similar. Sí. Ok, muchachos, no, pues no me queda más que felicitarlos y pues bueno, yo creo que ya en la sustentación se explicaron a otras de posibles preguntas que hubiese tenido. Entonces, vale, muchachos, no, de mi parte no tengo más preguntas. Bueno, profe. Bueno, profes, entonces los invito a que pasemos a la sala de liberación un segundo, porfa. Ya venimos, chicos. Ok. Paren la grabación. No, ¿por qué? ¿Por qué la van a parar? Ah, pero menos mal están grabando. Ah, yo pensé que Joshua iba. No. No, mejor dicho. Uf. Y bueno. ¿Qué de tu vida? Bien, bien, bien. No, bueno, me alegro bien. Considero que Ay, estuvo parce. bien, que se hizo bien. Me hubiera gustado más tiempo. Es que, vea, sinceramente, parce, el tiempo. Para ver, ¿te imaginas haber explicado todos los detalles? Todo. O No, sea, por ejemplo, yo quería explicar que el hecho de los trabajos a futuro no es que no son cosas pequeñas, es que estamos sí, hablando es que de que son él dice que enormes. el impacto es Son abismal, enormes. porque nuestros trabajos a futuro puede salir literalmente un trabajo de grado. El Uno, simple salen hecho, como cuatro. no, quiero decir, por ejemplo, la digitalización de señas mediante captura de movimiento, Ujú. eso es todo un trabajo de grado que nosotros mencionamos. Podría hacerlo alguien y complementarlo, pero pues el tiempo no va para más, Mm. no hay más Ve, presupuesto. y al fin utilizaste las azulitas, ¿no? Ah, sí, ya me valió monda. Falta el redoblante del suspensor. No, la verdad tenía más pánico. El pánico era más mental. No, pues el pánico siempre es mental. Mira, pero sí me hubiera gustado que fuera más extensa, la verdad. Siento Sí. que podríamos haber dado mucho más información de cómo funciona esto. Este trabajo es para una conferencia, no le miento. Pues, o sea, ya pues no echando tantas flores, pero Sí, un o sea, evento se puede como hacer para uno mostrar, mucho tiempo, ¿no? fácilmente se puede hacer un paper informativo de por lo menos unos 50 minutos. Bueno, sí, esperemos a ver qué nos dicen los profes. Yo tengo una duda, ¿nos graduamos los dos o se puede grabar solo uno? No, Pues, yo parce, dudo. yo no sé. No, marica, yo estaba viendo era que yo necesito lo del ICFES y el ICFES todavía no sale. Yo no sé qué pasa con el ICFES.
Todavía no llega la citación. Pues sin Lo ese del papel yo no ECAES, puedo hacer ¿qué decir? papeleo. Eso, lo del ECAES. Yo no. Mm. Eso, tome agüita. Tampoco el año pasado, la temática nacional. Porque pregunté al profesor. No, pues que si me falta por tomar agua, por Dios. Hola chicos, ¿cómo están? Entonces tampoco, ¿cierto? Bien, Bien, profe. Muy bien. Chicos, pues los profesores acaban de llegar a un acuerdo en la calificación. Recuerden que se está calificando solo el 50%, es decir, la sustentación. Los profesores acuerdan asignarle a ustedes una nota de 4.8, de 4.8. En ese ¿Cuánto, profe? sentido, 4.8. En ese sentido, ustedes habían sacado 4.8 antes y ahorita nuevamente pues sostienen ese 4.8. Su nota definitiva para trabajo de grado será esa y se le cargará a la brevedad posible, ¿de acuerdo? Esa carga sí depende de su director, el profesor Joshua. Felicidades, muchachos. No sé qué quieran comentar. Pues no sé, profe. Contentos, Uf, nerviosos, a uf. punto de un paro cardíaco, pero sí. Y todos pasamos por esa. Ay, faltaron las papitas, pero no importa. Por fin. No, ya, profe. Muchachos, los los felicito por el arduo trabajo, por hacer un proyecto social y con un impacto tan bonito. Acabaron a tiempo. O sea, en verdad los felicito de corazón y que les vaya muy, muy bien esa vida profesional. Uy, profe, gracias. No, y gracias por el apoyo, y al profe Carlos también, al profe Roger. Ay, no quiero parecer reina de belleza. Dale. Ah, bueno. No, muchachos, pues ya ahora colegas de nosotros, felicitaciones, éxitos en el futuro y pues de nuevo este trabajo me pareció muy bonito pues en el sentido de aportarle como ese un conocimiento para generación de herramientas para esas personas que desafortunadamente no tienen pues las mismas oportunidades en el sentido de tener pues accesibilidad a lo que usamos normalmente. Uh-huh. Profe, muchísimas gracias, de verdad. Listo, muchachos, a celebrar. Bueno, muchachos, gracias profesor Joshua, gracias profesor Carlos y a ustedes chicos felicidades, bienvenidos al club y ya el profesor Joshua tenga la gentileza de cuando pueda subir la nota y ya nosotros iniciaremos los procesos, chicos, felicidades. Uy, profe, gracias. Sí, Igual. Listo, hasta Bueno. luego, muchas gracias a todos. Bueno, hasta luego Chao, muchachos, chicos. que le pasen bueno. Igualmente. Hasta luego, chao. Gracias. Profe, una preguntita, Roger. Se fue. Igual yo le pregunto por WhatsApp. Ve, ¿cómo dejo de grabar? No sé. Eso es lo que no sé, eso es lo que iba a Ya, preguntar. ya.